Hoy hablaremos sobre los recursos energéticos. El objetivo es reconocer las ventajas y desventajas de los recursos renovables y no renovables para comprender y valorar la importancia de estos, proponiendo medidas de uso responsable de la energía. Durante millones de años, nuestro planeta ha recibido de forma permanente la energía solar. Esta ha modificado nuestro entorno y ha permitido el desarrollo de la vida. Hoy en día, la mayor parte de la energía que utilizamos proviene directa o indirectamente del Sol. El Sol es nuestra principal fuente de energía, ya que provee luz y calor a nuestro planeta de manera constante. De hecho, muchos de los procesos globales que ocurren en el planeta se deben a la energía solar. A continuación, se describen algunos de ellos. Cuando el Sol calienta el agua de los océanos, posibilita que ésta se evapore y luego se condense en las nubes. De esta manera, el agua se traslada desde el mar hasta el interior de los continentes y viceversa. Este proceso se conoce como ciclo del agua. Del mismo modo, el Sol, al calentar de forma irregular la atmósfera terrestre, genera el movimiento del aire atmosférico o viento. Este, a su vez, puede ser aprovechado para generar energía eléctrica. También, los árboles incorporan la energía lumínica proveniente del Sol y la transforman en energía química para su desarrollo y supervivencia de los demás seres vivos. Esta última puede ser utilizada por el ser humano a partir de la combustión de la materia vegetal, como leña o pellet. Hace millones de años, la energía proveniente del Sol permitió que las plantas y los animales se desarrollaran. Al morir estos, sus restos se acumularon, transformándose lentamente en combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón. También, la luz del Sol permite que las plantas crezcan y se desarrollen. Algunos productos derivados de ellas, como frutas y verduras, proporcionan el alimento y la energía química para que otros seres vivos existan. Finalmente, el agua del mar se evapora producto del calor que recibe del Sol. Una vez que experimenta el descenso de la temperatura, este vapor se condensa, dando origen a las nubes. Luego, al precipitar el agua de las nubes en forma de lluvia, esta es almacenada en represas y embalses para luego ser destinada a diferentes fines, entre los cuales destacan el riego y la generación de energía eléctrica en las llamadas centrales hidroeléctricas. Para desarrollar todas las actividades de la vida moderna, el ser humano requiere de recursos energéticos. Estos corresponden al conjunto de medios a partir de los cuales se obtiene energía. Son ejemplos de recursos energéticos el viento, el petróleo y la luz solar, entre otros. Los recursos energéticos se pueden clasificar en renovables y no renovables. Los recursos energéticos renovables son aquellos de los cuales se puede obtener energía de manera continua e ilimitada. Sin embargo, esto no quiere decir que dichos recursos energéticos sean inagotables, sino que su disponibilidad es mayor que el consumo que se realiza de ellos. Algunos ejemplos de recursos energéticos renovables son el sol, el viento, el agua y la biomasa. Por otro lado, los recursos energéticos no renovables son aquellos que no se pueden producir de manera artificial y cuya capacidad de renovación prácticamente no existe. En general, los recursos no renovables se consumen más rápido que su ritmo de crecimiento. Por esta razón, con el paso del tiempo, estos terminarán por agotarse de manera definitiva. Algunos ejemplos de recursos energéticos no renovables son el petróleo, el carbón, el gas natural y el uranio.
A continuación hablaremos sobre las ventajas y desventajas de los recursos energéticos. En primer lugar, tenemos a la energía solar. Las ventajas es que es una energía gratuita y de fácil acceso, no genera contaminación y es sostenible, es decir, no compromete necesidades futuras. Sus desventajas son que varía de acuerdo a la zona donde uno se encuentre y las formas de almacenamiento de la energía son ineficientes en comparación, por ejemplo, con los combustibles fósiles. Por otro lado, tenemos la energía eólica, que es la energía del viento. Entre sus ventajas está que no emite gases contaminantes al medio ambiente y tiene un bajo costo de producción. Sus desventajas: las aspas en movimiento de las turbinas suponen una gran amenaza para aves, murciélagos y otras criaturas voladoras. Además, el viento es difícil de predecir y su disponibilidad para la producción de energía no es constante. En cuanto a la energía geotérmica, su ventaja es que es una energía constante las 24 horas del día, por lo cual evita la dependencia de energía externa, y en Chile existe un alto potencial de este recurso al contar con una gran cantidad de volcanes. En contraparte, sus desventajas son el deterioro del paisaje y contaminación de aguas próximas a las fuentes de esta energía y la contaminación térmica, es decir, se altera la temperatura del medio, generalmente del agua. Finalmente, tenemos a la biomasa, que es la energía química que procede de la materia vegetal. Sus ventajas es que está disponible en grandes cantidades y libera menos contaminantes que los combustibles fósiles. Entre sus desventajas tenemos la alteración y destrucción del hábitat de animales y plantas y pueden desaparecer cultivos destinados a la alimentación. Ahora hablaremos sobre las ventajas y desventajas de los recursos no renovables. En primer lugar, tenemos al petróleo. Sus ventajas es una energía versátil, es decir, se utiliza en una gama de diferentes acciones y tiene alta eficiencia energética. Entre sus desventajas, emite muchos gases contaminantes a la atmósfera y su extracción conlleva un gran riesgo ecológico y medioambiental debido a los derrames. En segundo lugar, tenemos el carbón mineral, recurso que se extrae desde yacimientos que se encuentran generalmente bajo la superficie de la Tierra. Entre sus ventajas está su obtención es de muy bajo costo económico, no presenta problemas de fugas que contaminan el entorno y posee una alta eficiencia energética. Entre sus desventajas, es uno de los agentes causantes de la lluvia ácida y contribuye al calentamiento global debido a los circuitos empleados en la refrigeración del vapor en las centrales térmicas. También tenemos al uranio, el cual es un elemento químico que se extrae de yacimientos. Entre sus ventajas tenemos que no emite gases contaminantes, es eficiente energéticamente, ya que una pequeña cantidad genera mucha energía. Sin embargo, entre sus desventajas tenemos que produce peligrosos residuos radioactivos y en caso de un accidente se podrían generar graves daños en grandes extensiones de terreno. Finalmente, el gas natural, entre sus ventajas, tiene un alto rendimiento energético. Su distribución a través de cañerías tiene un mínimo impacto sobre el paisaje. Sin embargo, sus desventajas es que en la mayoría de las regiones de Chile no se produce este recurso, por lo que depende del abastecimiento de otros lugares y tiene altas probabilidades de agotamiento en un futuro. Cada vez que utilizas un artefacto eléctrico en tu hogar, como el horno de microondas, el televisor o el computador, estás haciendo uso de un determinado recurso energético. Lo mismo ocurre en las diversas áreas económicas de nuestro país, por ejemplo, la industria y la minería. Es por esto que es necesario implementar medidas de ahorro energético. Entre las medidas prácticas de ahorro en los hogares tenemos
Apagar luces y artefactos eléctricos que no estés utilizando. Desenchufa los cargadores de celular u otros artefactos si no los estás usando, ya que siguen consumiendo energía. También aprovecha la luz del día. Abre las cortinas de tu casa de modo de dejar entrar la luz del sol. Evita abrir o cerrar la puerta del refrigerador a cada momento. Además, cuando lo hagas, no la mantengas abierta durante mucho tiempo. Prefiere ampolletas de bajo consumo. Evita filtraciones de aire, sellando puertas y ventanas a modo de hacer más eficiente el tema de la calefacción. Y prefiere electrodomésticos con certificación de eficiencia energética. Muy bien, estimados alumnos, eso ha sido todo por hoy. No olviden visitar las páginas oficiales del colegio en Facebook, Colegio Pablo de Roca, _medio oficial, y en YouTube, Colegio Pablo de Roca, _medio San Javier. Suscríbanse al canal y denle like a los videos. Nos vemos la próxima semana.